El jueves, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA presentó su proyecto de dictamen sobre el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. En ese proyecto señala como responsables al entonces director general del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Orcasitas, a quien fuera gobernador de Sonora, Eduardo Burrs, y al actual director del IMSS, Daniel Caram. El dictamen del ministro Saldívar señala que el desorden generalizado en la operación y vigilancia con que operan las guarderías contribuyó a la tragedia. También apunta como causas del incendio a las fallas operativas del Sistema de Protección Civil de Sonora. Esta semana, las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron suspendidas para que los ministros estudien el caso. Se reanudarán el lunes 14 y se tiene previsto que el viernes 18 se vote el dictamen presentado por el ministro Saldívar. Ayer la PGR informó que el dictamen del perito David Mitchell, contratado por los padres de las víctimas, fue integrado a la averiguación previa. El perito asegura que el incendio en la guardería ABC fue provocado. Así están las cosas en este caso. Responsables políticamente, que no jurídicamente, porque no es vinculatoria la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que finalmente avala el dictamen del ministro Saldívar, son Molinar Orcasitas, Caram y Eduardo Burrs. Pero por otra parte hay un peritaje que dice fue causado. Si me permites, ha habido varios peritajes. Y uno de ellos, el más importante, en el que se basó la Comisión Investigadora de Magistrados y el ministro Saldívar, no es este último que se ha dado a conocer y del que ya se chismeaba algo de que pudo haber sido intencionado. De hecho, aludió algo así Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación. Creo que para los efectos de la discusión en la Corte, si fue intencional el incendio, no modifica el tema de responsabilidad. Okay. Ahora, si fue intencional, pues ojalá se agarre al miserable que en todo caso debe haber escogido la noche cuando no hay nadie y no hay niños ahí junto para hacer su fregadera, si es que así fue. La Corte, doctor, de avalar la mayoría de los ministros, la propuesta de dictamen del ministro Saldívar sentará un precedente escalofriante, porque de la misma manera como imputa responsabilidad al exdirector y al actual director del IMSS y al gobernador, por extensión tendrían que ir a la cárcel sin duda, tendrían que ser responsabilizados también el secretario de Salud, que es el jefe del sector salud, y el presidente de la República, que es el jefe de todos menos del gobernador Burrs. Me parece un dictamen que raya que es una mezcla de venganza, sevicia, escarmiento público, darle a las turbas ávidas de venganza, instalarlas en el zompantli prehispánico de las víctimas propiciatorias. Me parece escalofriante la propuesta. A ver, nada más para entender bien tu argumento. El punto central es que ellos no operaban directamente la guardería y que subir la responsabilidad, insisto, política hasta ese nivel es, pues como tú dices, siento un pésimo precedente. Sería la primera vez que se establece eso. Entiendo las razones, entiendo el dolor profundo y abismal de los padres de los niños heridos, pero esto no es resolver nada, y dicho sea de paso, estamos hablando de una institución que es probablemente la más noble del Estado mexicano. El IMSS. Yo pienso exactamente lo contrario. Creo que el ministro Arturo Saldívar lo que hace en su dictamen, y que lo hace de una manera además muy pulcra, es agarra las responsabilidades de 14 funcionarios públicos, entre los que están el gobernador y el director del IMSS y el exdirector del IMSS, y ve cuáles son sus funciones de los 14 funcionarios a los que finalmente menciona. Entre sus funciones queda claro que les correspondía supervisión de lo que se estaba haciendo, determinación de ciertas... Que es una de las perversidades del dictamen. Perdón, es que... Esa precisamente. Yo no te interrumpí, Carlos. A ver, no interrumpí a Carlos en ningún momento, y él lo que hace es ver cada uno especificado en los documentos que determinan cuáles son los roles de cada uno de estos puestos. Dice, estas son sus responsabilidades. Entre esas responsabilidades va la de la supervisión, determinación de políticas públicas, asegurarse que las cosas se estén haciendo bien.
En este caso estamos hablando, y lo pone claramente Arturo Saldívar, de una responsabilidad constitucional, ética y política. Aquí no hay ninguna mención sobre si estas personas son responsables ni penal, ni administrativa, ni civilmente. Aquí nadie está diciendo que Molinaro Orcasitas tiene la culpa porque no abrió la puerta de seguridad o que tenía que estar en el lugar. Lo que dice esta dictamen es: estos funcionarios públicos, teniendo las responsabilidades que tenían, y como no se puede aceptar una curva de aprendizaje, y así lo dice, ellos llegan y tienen que hacerse responsables ética, políticamente, de lo que ocurre debajo de ellos, a quienes nombran. ¿Qué es lo que están haciendo quienes nombran? Cuando se ve el desorden generalizado en el que se encontraban, esa palabra, cuando se dan cuenta, otra de las falacias. Cuando se dan cuenta del orden generalizado que cundía en las guarderías, y sobre todo el hecho de que más del 80% no tenía visto bueno de los bomberos, en fin, de que se había dejado completamente de lado al subrogar la atención a los niños, que no tiene nada de malo. Se había abandonado el tema de garantizar la seguridad y las cuestiones de seguridad. Lo que el ministro concluye es que estas personas son y tendrían que sentirse responsables por no haber generado las políticas públicas tendientes a garantizar la seguridad de un grupo vulnerable como son los niños. El Estado no puede decir: yo me encargo de darle a los niños y a las mamás el tiempo para que vayan a trabajar y protejo a sus hijos, y no hacerlo de manera correcta. No hacerlo. Pero a ver, Denise, implica una responsabilidad. Digamos, déjame que use otro ejemplo, y así te lo planteo, Carlos. Eso equivaldría, creo yo, a decir que porque hay un desorden generalizado, pues en gran parte de las policías de los estados, de los municipios, vamos a usar el caso del Distrito Federal, un acto de corrupción de un policía de tránsito de una esquina o un balazo mal disparado que hiere o mata a un civil, ameritaría hacer de eso responsables ética y políticamente a Ebrard. No es llevarlo demasiado alto, porque digamos el tramo de controles es tan largo ahí, verticalmente. No. Déjame te hablo del tramo de controles en este caso en particular, porque a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con Denise. Me parece que no ves el argumento que... No, me parece un argumentazo, me parece un argumentazo. Son 400 hojas del dictamen, con un nivel de detalle impresionante, con una sustentación asombrosa, inusual. Mentiras. Y lo que dice mi tocayo es verdad, es escalofriante, porque creo que por primera vez en la historia se toma en serio lo que dice la ley en este país. Así es. Entonces, a lo mejor, tocayo, la ley es demasiado excesiva con las responsabilidades de los funcionarios públicos y les exige cosas que a lo mejor ningún ser humano es capaz de... Pero ahí están escritas. Pero hay que cambiar entonces la ley. No hay que darle la vuelta a la ley. Entonces, el ministro Saldívar se toma muy en serio la Constitución, porque el argumento de decir es que pasa en todo México es un argumento cierto. Exacto. Sí, pasa en todo México.